Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán, diputado Iván Madero Naranjo, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, señores integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado, señor magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, señoras y señores presidentes municipales michoacanos, señores senadores por el Estado de Michoacán, señoras y señores diputados al Congreso del Estado de Michoacán, señoras y señores diputados federales al Congreso de la Unión, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Nos hemos reunido aquí, más allá de las diferencias políticas que en nuestra democracia afortunadamente prevalecen, para recordar que un día como hoy, hace 196 años, en esta ciudad de Apatzingán, el Supremo Congreso Mexicano expidió el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Este singular acontecimiento histórico cobra la mayor relevancia en este año 2010, en el que conmemoramos el bicentenario del inicio de la independencia, 200 años de ser libres, 200 años de ser todos orgullosamente mexicanos. En el año de la patria rendimos un sincero y merecido homenaje a hombres como José María Liceaga, José Manuel Herrera, Remigio de Yarza, José María Cos, entre otros valientes diputados independentistas, quienes tuvieron entonces la altura de miras y la valentía en un contexto de guerra para otorgarle a nuestro país la Carta Magna que equivale precisamente a su cédula de nacimiento. Honramos en particular, sin embargo, al genio y al estadista que lo hizo posible, al insurgente, a uno de los máximos héroes de nuestra independencia y de toda América, y también al más grande de todos los michoacanos, José María Morelos y Pavón. En 1814, año en que se promulgaría la Constitución de Apatzingán, los mexicanos se debatían entonces por la libertad y por el futuro. Habían acudido primero al llamado de Miguel Hidalgo y habían seguido después a Morelos en sus campañas y victorias militares. Pero tan singulares las victorias de Morelos en Acapulco o en Oaxaca o en Taxco o en la defensa de Cuautla, como su victoria cultural, política e ideológica de dotarle a la nación emergente una forma de ser y de organizarse en la constitucionalidad. El generalísimo sabía que la causa de la independencia necesitaba, además de los triunfos en el campo de batalla, nuevas instituciones y nuevas leyes que estuviesen al servicio de los mexicanos y no al servicio de quienes los sometían y sojuzgaban. Los insurgentes tenían claro que la única manera de consolidar nuestra nación era forjando un verdadero Estado de Derecho en el que se aseguraran la libertad y la igualdad de todos los mexicanos. Sabían que la ley debía ser el símbolo del cumplimiento de la voluntad del pueblo y que debía regir a autoridades, a representantes y a ciudadanos por igual, sin distingos y sin privilegios. Por ello, Morelos convocara primero a los insurgentes a convocar un congreso, el Congreso de Chilpancingo, en septiembre de 1913, cuya misión suprema era elaborar la constitución de una nación independiente en la que se estableciera su organización política, se plasmaran los altos ideales que dieron origen al movimiento de independencia y se elevaran a rango de ley los derechos de todos los mexicanos. Es en las constituciones donde los pueblos escriben sus proyectos y sus anhelos.
y la Constitución de Apatzingán da cuenta del proyecto de nación que tuvieron aquellos insurgentes, a quienes hoy, 2 centurias después, aún debemos la libertad. En el fragor de la guerra, los diputados sesionaron con el fin de conformar nuestra Carta Magna, mientras que Morelos se fragaba en combate en las batallas de Valladolid y de Puruarán. En alguna de ellas sería capturado Matamoros defendiendo precisamente no solo la independencia, sino cubriendo la retaguardia del siervo de la nación. El enemigo amenazaba al Congreso y en lugar de escapar, en lugar de ocultarse, en lugar de huir, Morelos enfrentó a riesgo de su vida la seguridad del Congreso y lo escoltó de Tlacotepec hasta Apatzingán, pasando por Tiripetío y Ario. Y en Apatzingán, un día como hoy, y a unos metros de aquí, el 22 de octubre de aquel 1814, luminoso para la historia de la nación, se vería cumplido el anhelo de siervo de la nación de otorgar una constitución a todos los mexicanos. Es el día más feliz de mi vida, diría entonces José María Morelos, nuestro gran héroe. Y en esta ciudad, un día como hoy, hace 196 años, nuestros próceres celebraron un acto de acción de gracias, juraron el documento y en sesión solemne, al aire libre, bajo unos naranjos, declararon que entraba en vigor la Constitución de Apatzingán. En ella se establecía un régimen republicano y la división de poderes. Se proclamaba la soberanía popular y la igualdad de los mexicanos ante la ley. Decía la Constitución de Apatzingán, en su artículo 24, que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos. La Constitución de 1814 establecía la ciudadanía para todos los nacidos en estas tierras y asimismo el bienestar de todos los ciudadanos se constituía en el mayor objetivo de cualquier gobierno o autoridad. Esta Carta Magna nos señaló así que el buen gobierno es aquel que procura siempre la libertad y la igualdad, la seguridad y el respeto a lo que es de cada quien. Morelos nos enseñó con sus actos y con su proyecto político que solo preservando la ley y los derechos de las personas avanzaremos en nuestra meta de construir una nación más justa. Decía sabiamente la Constitución también en su 19 que la ley debe ser igual para todos. La trascendencia, señoras y señores, de la Constitución de Apatzingán radica también en que por primera vez la nación mexicana se daba a sí misma su propia organización constitucional, se establecían los derechos individuales, se le reconocía la soberanía al pueblo y se organizaba por primera vez los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial. El Supremo Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia, y de ahí el nombre que aún conserva el nuestro en Michoacán, el Supremo Congreso. Trascendencia tal, a mi juicio, equiparable al inicio mismo de la gesta de independencia. Porque sí, es cierto, para gloria de México, el 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento independentista. Pero también es cierto que aquel 22 de octubre de 1814 fue concebido en Apatzingán la organización del nuevo país. Y si Miguel Hidalgo, por inconsecuencia, es el padre indiscutible de la patria, también habría que decir que Morelos es el padre del Estado mexicano, en tanto que es él el insurgente que diseña la nueva nación, y no solo eso, tiene el liderazgo político de promulgar una nueva constitución y la fuerza, el temple y la estrategia militar
para precisamente llevarlo adelante, arriesgando su propia vida, la que a final de cuentas fuera precio que se pagó por la libertad en aquel Ecatepec poco más de un año después. En el año de la patria, recordamos que Michoacán y los michoacanos estuvieron en la primera línea de batalla por nuestra libertad y nuestros derechos. Que no se entiende la independencia de México sin el pensamiento de los jesuitas Clavijero y Alegre, que trajeron precisamente las ideas libertarias, precisamente de la Ilustración francesa aquí citada. Que no se entendería la independencia de México sin Miguel Hidalgo, que fue rector precisamente en San Nicolás, que se formó precisamente en el Seminario Tridentino de Valladolid, donde se formaron muchos de sus seguidores, incluyendo al gran José María Morelos o a Matamoros. Recordamos que Michoacán ha sido precisamente la cuna donde se decretara la abolición de la esclavitud a su paso por el cura Hidalgo en Valladolid, y Michoacán, donde orgullosamente surgieran las instituciones y las leyes de un México libre, donde se instituyera también el primer tribunal de justicia en todo el país, en Ario, y donde surgiera precisamente la primera Constitución, la que habla de nuestro México, así fuese referido entonces a América Septentrional, pero la que habla de los poderes que regirían a los mexicanos y de los valores que seguiría precisamente la autoridad cumpliendo la Constitución: la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. En este 2010, pues, los michoacanos tenemos mucho de qué sentirnos muy orgullosos del papel de nuestros predecesores en la historia nacional. Los insurgentes conquistaron la libertad para nuestra patria y para los mexicanos. A nosotros, la generación del centenario y del bicentenario, nos toca, si bien no conquistar la libertad que ha sido afortunadamente conquistada por los insurgentes, sí preservarla y luchar por defenderla frente a aquellos que amenazan desde la ilegalidad y la franca criminalidad, una criminalidad que asesina, que extorsiona, que secuestra y que atenta precisamente contra los valores promulgados en Apatzingán en el 14, la seguridad, la propiedad y la libertad que tanto anhelara y que tanto defendiera José María Morelos y los constituyentes. Frente a este reto, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tenemos como primera obligación precisamente el defender esos valores, la seguridad y la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, y por tanto ver precisamente que las libertades prevalezcan sin que se vulnere no solo la capacidad de acción del Estado, sino precisamente la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Todos los mexicanos, y especialmente quienes ocupamos responsabilidades públicas, tenemos y habremos de trabajar por fortalecer a las instituciones. En el México democrático que pensara José María Morelos, organizando meticulosamente la forma de elegir a los representantes, ordenando su acción precisamente por los principios de legalidad, estableciendo las garantías que hicieran posibles la felicidad de los ciudadanos, estaba precisamente también inspirada la obligación de los gobernantes para cumplir en la búsqueda de tales principios. Una Constitución que estableciera las bases liberales de los derechos de la persona, pero al propio tiempo sometiera al poder mismo y a sus integrantes al imperio de la ley, que precisamente eso fuera lo que marcara con claridad meridiana en los sentimientos de la nación, que no hubiese excepciones ni privilegios, que las leyes generales, como decía el punto 13 de los sentimientos, comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Ejemplos
nos dio el siervo de la nación para que nuestro actuar se apegue siempre a nuestro decir y a nuestros más altos principios. Morelos juró la Constitución y ofrendó su vida para protegerla y proteger al Congreso que la hizo posible. Nunca pactó con los enemigos de los mexicanos. Hoy los enemigos de la nación son otros, pero nuestro deber de buscar la igualdad, la seguridad y proteger la propiedad de los ciudadanos y su libertad misma es el mismo. Nuestro deber de hacer respetar las leyes debe seguir siendo siempre y en todo momento la valiosa guía que hay que rescatar de Morelos. ¿Cómo hacer prevalecer en el México de hoy, de 2010, los ideales y los principios de la Constitución de Apatzingán? Hay que hacerlo a través precisamente de fortalecer la soberanía nacional y su seguridad interior como garantes sólidos de la nación y de los poderes constituidos. Y hay que hacerlo buscando en nuestras acciones precisamente lo que anhelaron explícitamente los constituyentes: la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los mexicanos. Y hoy lo que amenaza la propiedad, la libertad, la seguridad de los mexicanos es precisamente la criminalidad que las amenaza. Y por eso trabajamos para que haya en México y en Michoacán una seguridad que permita trabajar en paz y sin temor a la criminalidad, y para que puedan realizarse las actividades cotidianas en un clima de certidumbre en el que impere la legalidad y el orden. Un clima de certidumbre, seguridad y certeza, sin el cual no podrá florecer ni el empleo ni la inversión que tanto se necesitan. Señoras y señores, hoy todos los michoacanos tenemos la feliz oportunidad de evocar la gloria del momento constitucional de México, que es la Constitución de Apatzingán. Hoy todos los mexicanos tenemos también el derecho y el deber, la oportunidad de luchar cada quien en su ámbito para que nuestros hijos puedan crecer en el país de paz, en el México seguro, libre de cualquier amenaza que anhelaran precisamente los constituyentes de entonces. Un México que prospera al amparo de las leyes, donde impera el respeto a los derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia, donde el desamparo en el que viven quienes carecen de salud se erradique precisamente a través de la inversión en servicios de salud, donde la ignorancia que atrapa aún a los mexicanos pueda ser vencida precisamente liberando a México de quienes secuestran la educación en mérito de intereses parciales. Hoy es tiempo de acción y de trabajo corresponsable entre todos, porque sé que queremos lo mejor para nuestro México. Unidos los mexicanos en la evocación imperecedera de quienes nos dieron patria y libertad, pero también en el anhelo de construir un futuro que esté por encima de las limitaciones propias de las divergencias de las ideas. Sé que unidos, señores, y solo unidos, seremos capaces de heredar a las generaciones del mañana una nación de leyes más justa y más equitativa. Y una nación de leyes que se respeta a sí misma y que logra precisamente la felicidad de los ciudadanos que anhelaron los constituyentes a través de la preservación de los principios de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Ese sería sin duda alguna la mayor honra y la protección del mayor legado de nuestra generación a las generaciones que nos sigan. Y sería también, sin duda alguna, el mayor homenaje a Morelos, a los constituyentes de Apatzingán y la claridad de la vigencia plena de aquella Constitución en los ideales que los sustentaron. Sería el mayor homenaje a todos los héroes que hicieron que México fuese posible y que nos heredaron patria y libertad. Que viva en la memoria de los mexicanos y para siempre la Constitución de Apatzingán, que viva Morelos y que viva México.